Bueno, cefaleas. La importancia de este tema sí está condicionada por su alta prevalencia. eh, Más del 90% de la población mundial ha presentado en algún momento de su vida una cefalea, pero a su vez por el sufrimiento que supone para quienes la padecen. Es uno de los motivos de consulta más frecuentes en atención primaria, uno de los 10 primeros motivos de consulta más frecuente. Sin duda es el primer motivo de consulta en lo que son los servicios de consulta neurológica. Y este dato es del grupo de trabajo de la Sociedad Argentina de Neurología, del grupo de trabajo de cefaleas, del cual formo parte, que 50% de los adultos en Argentina han sufrido por lo menos una cefalea el último año. Es un problema mundial que no discrimina edades, sexos, razas, niveles de ingresos ni zonas geográficas, y esto está sacado de este estudio del Atlas, en donde en el 2011 se recopiló información de diferentes lugares del mundo y se vio esto. La idea era volver a replicar el estudio cada 10 años, pero en ese momento estábamos en pandemia, razón por la que aún no se ha reunido la gente para charlar sobre esto. Ahora, acá tenemos que hacer un punto importante y en que, bueno, yo digo que no discrimina edades ni sexos, pero sabemos que sí existe una edad en las que son más prevalentes y esa es la edad más productiva de las personas, que es entre los 25 y los 55 años de edad. Ahí prevalecen las cefaleas. Y a nivel de sexo es mucho más prevalente en mujeres que en hombres, salvo algunas excepciones, algunas cefaleas que son más prevalentes en los hombres, como ya vamos a ver. Es un problema de salud pública muy descuidado y eso se sostiene, digamos, en cuanto a los costos, que los costos son tanto directos como indirectos, porque son los que costean, obviamente, cada uno de los pacientes, pero también la demanda extrema que impone en diferentes servicios de atención. Acá les traje dos casos clínicos, vamos a presentarlos y como les dije, después vemos si al final de la charla los podemos resolver. Tenemos a Oscar. Oscar es un masculino de 57 años, hace 5 años que padece episodios dolorosos de gran intensidad en la región hemifacial, hemicraneal izquierda, recurrentes. No pasó la diapo, sí. Volvemos al caso clínico. Oscar es un paciente de 57 años que hace 5 años padece episodios dolorosos de gran intensidad en la región hemifacial, hemicraneal izquierda, recurrentes, duran de 30 a 90 minutos, pero pueden repetirse en el día. Y la complicación más grande es que generalmente son nocturnos. En las crisis presenta a su vez congestión nasal, epífora, ¿sí? Sudoración facial, inyección conjuntival e inquietud psicomotriz. No respondió a AINES, ni a carbamazepina, ni a corticoides. Por otro lado, tenemos a María. María tiene 47 años de edad, es ama de casa, presenta cefalea de mucho tiempo de evolución, siempre es igual, holocránea, opresiva, sin ningún otro síntoma asociado, es decir, no náusea, no vómito, no molesta la luz, no molestan los ruidos, nada, diaria, que no impide realizar sus tareas habituales. Calma parcialmente con 2 a 3 comprimidos de o paracetamol o ibuprofeno, de acuerdo a la intensidad del dolor. Y es una hipertensa controlada desde hace 2 años. Bien, esto lo vamos a dejar ahí y después vemos cómo seguimos al final, ¿sí? Entonces vamos a arrancar con la definición. ¿Cómo se define cefalea? Básicamente cefalea es cualquier dolor craneofacial, o sea, todo aquello que empieza en la base del cuello,
toda la cara y toda la región posterior, eso es cefalea. Cefalea es sinónimo de dolor de cabeza. Pero si pudiéramos ampliar un poquito más, es que es una dolencia que es importante tratarla porque implica una reducción en la calidad de vida. Y esa reducción en la calidad de vida es a nivel personal, pero también se extiende a nivel del entorno familiar y laboral. Y ustedes me preguntarán, ¿y tanto será así? ¿Será realmente esto es así? Y piensen en los dos casos clínicos que acabamos de presentar, ¿sí? Oscar es un paciente que en realidad en cuanto a la cantidad de las horas, los minutos que está con dolor, no es tan incapacitante, pero todas son a la noche, o la mayoría son a la noche. Eso obviamente lo complica a él, pero también complica su entorno, ¿sí? Porque imagínense a las 3, 4 de la madrugada despertarse con que papá anda a las vueltas dentro de la casa, ¿sí? Porque le duele la cabeza. O María, que no tiene tanto síntoma acompañante, pero que se tiene que tomar 2 o 3 analgésicos a diario para poder seguir haciendo sus cosas. Si estas dos personas trabajaran, obviamente eso también impactaría en su trabajo, porque irían a guardias, al otro indicarían reposo seguramente, y al otro día seguramente faltaría el trabajo a la persona que no descansó, o si sigue consumiendo esa cantidad de analgésicos, seguramente tendría algún otro problema a nivel gástrico, por ejemplo, y debería faltar a su trabajo. Son pocos los ambientes laborales que realmente entienden a un paciente con dolor de cabeza y que justifican el ausentismo por dolor de cabeza. En general, hay que mentir para que se le otorgue el beneficio del día sin descuentos. ¿Cuántos tipos de dolor de cabeza hay? Y para esto nos ayuda el comité de clasificación de cefaleas que tenemos de la organización internacional, de la cual formo parte, que es la IHS, ¿sí? El comité, cada tanto nos reunimos y sacamos una nueva clasificación. Esta es la tercera clasificación, la que está actualmente en vigencia desde el año 2018, pero ya estamos trabajando en una cuarta clasificación que seguramente la tengamos con nosotros fines del 2025, principios del 26, ¿sí? Básicamente lo que hace es detallar cuáles son los criterios diagnósticos tanto para las cefaleas, que ahora vamos a ver, primarias como secundarias. Entonces, nos pone bien claro cómo llegamos al diagnóstico de un tipo de dolor de cabeza. Primero, nos dice que para el caso de las cefaleas primarias necesitamos un mínimo número de episodios. O sea, si a ustedes los va a consultar un paciente por un dolor de cabeza, hemicráneo, pulsátil, que tiene náuseas, tiene vómitos, seguramente piensen en migraña, pero un solo episodio no es suficiente como para darle el rótulo de migraña. ¿Sí? Necesitamos al menos 5 episodios como esto a lo largo de su vida para diagnosticar una migraña. Obviamente requerimos unas características mínimas. ¿Cuáles son esas? En el caso de la migraña, por ejemplo, que sea incapacitante, ¿sí? Que sea pulsátil, que sea hemicránea, y también necesitamos otros requisitos mínimos como asociado. ¿Qué asocia? Náuseas y o vómitos, molesta la luz o los ruidos, requiere reposo en silencio y calma con triptanes o ergotamina, ¿sí? Y el último punto es que no sea atribuible ningún trastorno de la clasificación, de la tercera clasificación internacional. También la IHS nos dice cómo diagnosticamos una cefalea secundaria, ¿sí? Esas por las cuales empezamos a pensar en métodos complementarios y que a veces nos puede sacar un poquito el sueño. Primero, el paciente tiene dolor de cabeza, se le diagnosticó una causa secundaria, que puede ser un trastorno de la presión intracraneal, una hemorragia subaracnoidea, un tumor o una infección,
Y existe una relación temporal entre el diagnóstico que hemos hecho y la presentación del síntoma. Porque si nosotros sabemos que es un paciente que tiene un meningioma desde los 18 años y ahora viene a consultar a los 50 por una cefalea, en realidad, por más que volvamos a ver el meningioma, no podemos decir que ese meningioma es la causa, ¿sí?, de este dolor de cabeza. Tiene que haber una relación temporal, ¿sí? Y lo otro es que el dolor de cabeza mejore o directamente se resuelva cuando tratemos la causa, ¿sí? Bien, entonces la IHS nos las pone un poquito más fáciles porque tenemos en este momento 313 tipos de dolores de cabeza diferentes. Entonces los dividimos en tres partes: cefaleas primarias, cefaleas secundarias y neuropatías craneales dolorosas. Dentro de las cefaleas primarias, obviamente tenemos a la migraña lejos, porque es la más incapacitante, no la más frecuente, sí la más incapacitante. Le sigue la cefalea de tipo tensión, esta es la más frecuente. Le sigue las cefaleas trigémino-autonómicas, dentro de las cuales vamos a encontrar la cefalea de Horton, en clúster, en racimos, pero también todas las demás trigémino-autonómicas como SUN, SUNA, hemicrania, paroxística o continua, y luego otras cefaleas primarias que son sobre todo por maniobras de Valsalva, ¿sí?, por tos, por estornudos, por frío, por relaciones sexuales y demás. ¿Qué comparten estas cefaleas primarias? Básicamente, que en realidad son, son la enfermedad en sí misma, digamos, ¿sí? No es necesario, frente a este tipo de diagnóstico, pedir estudios complementarios, porque el síntoma es la enfermedad. En cambio, las que siguen en la parte 2, las cefaleas secundarias, acá el dolor de cabeza es un síntoma más, además de otras cosas que tiene el paciente. Entonces, mientras en uno es una enfermedad, en el otro es un síntoma, ¿sí? Y las neuropatías no vamos a ampliar sobre esas porque creo que es más para el especialista, ¿sí? Pero ya si pudiéramos diagnosticar cefaleas primarias o secundarias, clínicamente tendríamos que estar como demasiado satisfechos al respecto, ¿sí? Ahora, ¿cómo hacer la aproximación diagnóstica de esto? Bien, como en casi todos los síntomas que tenemos en clínica, ¿sí?, las patologías, fundamentalmente depende de la combinación de una exhaustiva anamnesis y una adecuada exploración física. Pero acá, en lo que es cefaleas, esto es vital. Tanto es así que nosotros tenemos una máxima dentro de las cefaleas que dice que si disponemos de 10 minutos en el consultorio para atender a un paciente, lo cual no se los recomiendo porque van a hacer un mal diagnóstico de un paciente con cefalea solamente en 10 minutos. Un especialista mínimamente está entre 30 y 45 minutos con un paciente con cefalea. Entiendo que ustedes no tengan el tiempo para dedicarle tanto a un paciente, pero si tuvieran 10 minutos, 9 se los tendrían que dedicar a la historia clínica, a la anamnesis, y solo uno a la exploración física. Y entonces las exploraciones complementarias ya vamos a ver que solo las vamos a pedir en algunos casos. Arranquemos entonces con la historia clínica. ¿Qué es tan importante? ¿Por qué tanto tiempo para esto? ¿Sí? Primero le tenemos que preguntar esto: ¿qué lo trae a consulta? ¿Sí? ¿Por qué llega? Se van a sorprender, pero muchas veces vienen buscando una segunda consulta, ¿sí? O sea, fueron a ver a uno, pero de todas no le cerró completamente, o por empatía, o porque le indicó un tratamiento que se pusieron a analizar en el prospecto y tiene más contraindicaciones o efectos adversos que beneficiosos, y la verdad no se atreve a tomarlo. Puede venir a buscar la causa, la etiología, o sea, ¿por qué esto? Puede venir a buscar un pronóstico, o sea, ¿toda la vida voy a tener esto? ¿Sí? O puede venir a buscar el diagnóstico porque en realidad no sabe. Es re importante que ustedes sepan cuál es el motivo que lo trae a consulta. Luego, que lo dejen hablar libremente. Yo sé que eso es un arma de doble filo, pero que
le dejen relatar cómo es su cefalea. Por supuesto que después vamos a tener que hacer hincapié en algunas cosas, porque cuando uno le deja el relato libre, pueden hablar más del impacto que les da el dolor de cabeza en su vida, más que de las características propias, pero permítanle hablar al paciente de su dolor. Pregúntenle si tiene ciertas advertencias antes de que inicie el dolor. Acá con estas advertencias voy a hablar de dos cosas, del aura, pero también de los pródromos. El aura, ¿qué es el aura? El aura es un fenómeno transitorio, ¿sí? Que dura desde 5 minutos hasta 1 hora. Tenemos pacientes que pueden estar con aura, sobre todo migrañosas, que pueden durar muchas más horas, hasta 6 horas, pero lo habitual son desde 5 minutos hasta 1 hora, en el cual advierten síntomas positivos o negativos, visuales, sensitivos, motores o disfásicos. A ver, visuales. Se pueden describir escotomas centellantes, ¿sí? Ven como un caleidoscopio, una semiluna, ¿sí? A un costado. Algunos los ven en blanco y negro, otros los ven en colores. Eso no es exclusivo, porque antes cuando yo me formaba decíamos que los en blanco y negro eran de la epilepsia y los en colores eran de la migraña. Bueno, se van a sorprender y van a ver que no, pueden ser cualquiera para cualquiera, así que pregunten bien sobre eso. Pero también puede ser visión borrosa, ¿sí? Entonces pueden ser síntomas positivos, que aparezcan cosas como que desaparezcan cosas. Sensitivos, hormigueitos, ¿sí? Parestesias, característicamente de una hemicara, ¿sí? Pueden ser de hemilengua, pueden ser al tragar, una alteración también. Motores, tienen una alteración para mover, ¿sí? Sienten pesadez, sobre todo de la mitad del cuerpo o solamente de un miembro superior. Y disfásicos, son alteraciones del lenguaje. No es una afasia, porque acá no hay lesión cerebral, ¿sí? Pero es una disfasia. Quieren mencionar las cosas y no les salen raras, ¿sí? Distintas, y no logran completamente nominar. Pero también, estos son auras, pero también pregúntenle por pródromos. Pródromos son esos pequeños anuncios de que les va a pasar algo. Están raros, están distintos, se pueden sentir como bradipsíquicos, lentos mentalmente, irritativos, ¿sí? Frente a cualquier cosa, o lábiles emocionalmente. Pueden tener crisis de bostezos, pueden tener antojos, desesperación por comer ciertos alimentos, especialmente los dulces, y pueden tener también más ganas de ir al baño, ¿sí? O mayor retención hídrica, edema a nivel de los tobillos. Es importante eso porque ya esto nos puede dar una aproximación de que estamos hablando más hacia una migraña que hacia otro tipo de dolor de cabeza. Es importante preguntarle dónde se inicia. Esto es como el Alicia casi, ¿no? Que hacíamos. ¿Dónde aparece? ¿Aparece a nivel occipital, siempre del mismo lado? ¿Aparece a nivel frontal? ¿Es siempre temporal? ¿Es siempre a nivel del globo ocular? ¿Se queda ahí? ¿Se propaga hacia algún lado? Eso también nos va a dar ya alguna aproximación. ¿Cómo es el dolor? ¿Qué siente? ¿Siente pinchazos en la cabeza? ¿Siente como que lo atraviesan agujas en distintos territorios de la cabeza? ¿Siente que es algo más opresivo, como que tuviera una vincha o un casco apretándolo? ¿Siente que el corazón se le trasladó al cerebro, que late? Bien, ¿siente que lo están taladrando en el ojo? Esas características, como o una ráfaga, ¿sí? Electrizante en una de las ramas, bien, esas características también nos orientan un poco más. ¿Cuál es la intensidad del dolor? Del 1 al 10, siendo 1 el dolor más chiquito que han tenido y 10 el peor imaginable, ¿qué intensidad le pondría usted a su dolor? Voy a hacer una salvedad, hay muchos pacientes que acá son catastróficos y que por ahí te dicen 20, 100, ¿sí? Bueno, que intentes ser lo más objetivo posible, ¿sí? 8 en 10. Bien, ¿y en cuánto tiempo llega a ese 8 en 10?
¿Es en cuestión de segundos, minutos? Porque eso nos tiene que hacer pensar en una cefalea en trueno. Es una cefalea que habla de algo vascular, tendríamos que pensar en otra cosa, ¿sí? O está horas hasta que llega a ese, o solamente dura unos minutos, 30 minutos a 1 hora y media, o 2 segundos, o hasta 1 minuto. Es diferente para cada uno de ellos, ¿sí? Por ejemplo, una neuralgia del trigémino dura no más que 1 minuto. El tema es que puede repetir varias veces. Una cefalea de Horton característicamente dura desde 30 minutos hasta 1 hora y media, más no, ¿sí? Es muy difícil, ¿sí? Que dure 180 minutos como está descrita a veces, ¿sí? Generalmente dura menos que eso. Pero una migraña puede durar desde 4 horas y si no la trataron hasta 3 días seguidos. Y una cefalea de tipo tensión hasta 7 días seguidos. ¿Se presenta en algún momento particular del día? Esto también nos orienta hacia el tipo de dolor. Una cefalea nocturna nos tiene que hacer pensar que estamos frente a una trigémina autonómica, ¿sí? Frente específicamente a un clúster, porque las demás neuropatías no duelen a la noche y hay que hacer diagnóstico diferencial con la disfunción de la articulación temporomandibular, que esa sí molesta a la noche al paciente, ¿sí? Pero esa es constante contra la cefalea en clúster que dura minutos, ¿sí? Hasta 1 hora y media como máximo. ¿Es una cefalea que se presenta más a la tardecita? Y nos haría pensar en algo más tensional. ¿Es una cefalea que típicamente está matutina? Tenemos que pensar en migraña. También a la noche tendríamos que pensar en una causa secundaria, ¿sí? Bien, ¿hay otros síntomas o signos acompañantes? Es decir, aparecen las náuseas, los vómitos, molesta la luz, molesta los ruidos, molesta los olores, me tengo que acostar en silencio, deberíamos pensar en migraña. Pero si por el contrario tengo epífora, esto es un lagrimeo, o tengo rinorrea, agüita por la nariz que sale, o miosis, ¿sí? O ligeramente una ptosis, ¿sí? Una disminución de la apertura palpebral, sudoración facial o enrojecimiento, ¿sí? Y esas son cosas que nos tienen que hacer pensar más en un clúster. Si por el contrario no está acompañada absolutamente de nada, debería pensar en una de las primarias, en una cefalea de tipo tensión. Pero si, por ejemplo, claudica la mandíbula o se acompaña de alguna tortícolis a nivel cervical y debería pensar en una causa secundaria. ¿Qué más le podemos preguntar? ¿Qué prefiere hacer físicamente cuando está con el dolor? Hay algunos pacientes que le dicen, es tan incapacitante que yo no puedo hacer nada. No puedo llevar a mis hijos a la escuela, no puedo buscar a mi mamá para ir al médico, no me puedo ocupar de mí, no puedo hacer nada. O sea, yo me tengo que acostar. Y hay otros pacientes que le dicen, yo quiero gritar, quiero correr, no me puedo quedar quieto. Y hay otros que les van a decir que no pueden hablar, que se quedan con la cara como paralizada. Eso también nos orienta. Pregunten si tienen algún síntoma que se refiere con que si le tocan la cabeza o le tocan el cabello, eh, está como más sensible. Esto es alodinia o hiperalgesia. Es bien típico de una migraña, pero también de una cefalea de tipo numular, ¿sí? Que no se aguanten ni siquiera el roce de la piel o del cabello. ¿Cuánto dura? Como hoy hablábamos, ¿sí? Que dure segundos, que dure minutos o que dure horas, ya o días, nos ayuda un poco más, ¿sí? ¿Tiene síntomas entre los ataques? Esto es el periodo intercrítico, entre que termina uno y empieza el otro. Porque hay algunos que es una vez por mes, pero hay algunos que son cada 3 días. Y entre una crisis y la otra, ¿está completamente libre de dolor? O tiene una cefalea crónica, ¿sí? Constantemente está con esa molestia. Pregúntenle cuántos días por semana, porque por mes es difícil que le lleven la cuenta, pero por semana, y después multiplicamos por 4. ¿Cuántos días por semana está con dolor? ¿Sí? Si son 3 veces por semana, entonces ustedes dirían, bueno, tiene más o menos la mitad del mes con dolor, pero algunos le van a decir todos los días, doctor, todos los días estoy con dolor. Entonces pregúntenle por la inversa.
hagan 2 o 3 preguntas más y vuelvan. ¿Cuántos días al mes está completamente libre de dolor? Es re importante esto porque a veces, al revés, les lleva a descubrir que el paciente no tenía todos los días dolor, que sábados, domingos o algún feriado está libre de dolor. ¿Sí? Entonces, también van a descubrir que a veces solamente tienen dolor los fines de semana, ¿sí? Pero no, sábado y domingo habitualmente no me duele, es de lunes a viernes. Entonces ya no eran 7 los días por semana, habían sido algunos menos, ¿sí? Si identifica algún desencadenante, tomo alcohol y me explota la cabeza, como chocolates y siento que ahí arranca el dolor, o hago ayunos prolongados, o como determinados alimentos, o duermo de menos, o al revés, duermo de más, hago actividad física y ahí aparece el dolor de cabeza, tengo una relación sexual y ahí aparece el dolor. Ojo con esto que nos puede dar muchas aproximaciones. Que no se vaya el paciente de su consultorio sin preguntarle esto, ¿cómo impacta el dolor en su vida? Es la principal queja que recibimos los neurólogos. No, en general me trataba bien, pero nunca se interesó demasiado. No me preguntó qué cosas me impedía hacer. Y eso era lo que yo les decía acerca de la calidad de vida que tiene el paciente, porque muchos pacientes con cefalea siguen haciendo sus cosas, sobre todo las mujeres siguen haciendo sus cosas, pero con menor calidad de vida. Entonces pregúntenle, ¿qué cosas te impide hacer? ¿Sí? Es re importante esto para el paciente. Y si algún miembro de la familia también tiene dolor de cabeza. Nosotros sabemos que existe una asociación genética en pacientes con migraña, por ejemplo, pero también en algunas cefaleas de Horton también tienen el antecedente de un familiar de primero o de segundo orden que los ha presentado. Bien, luego viene el examen físico. Obviamente el examen físico arranca con lo que ustedes más saben hacer, que es tomar los signos vitales, ¿sí? Entonces, mirar la presión arterial. Y hay muchos pacientes que les va a decir, no, a mí me duele la cabeza, yo me tomo la presión y a veces me da con presión alta y a veces no. Y acá empezamos si es el huevo o la gallina, si es que la presión alta detona el dolor de cabeza o son tantos episodios de dolor de cabeza que me ponen más ansioso, más nervioso, más angustiado y termino elevando la presión arterial por esto, ¿sí? Bien, pero es importante tener esto, controlado los signos vitales. Un examen neurológico general que debería incluir el fondo de ojo. Es importante, ¿sí?, que vayamos aprendiendo a hacer el fondo de ojo. Palpar los nervios craneales, ¿sí? Que los tenemos a disposición, ¿sí? El nervio supraorbitario, ¿sí? Es muy fácil de encontrar, el troclear obviamente es fácil, los temporales para ver si se palpa alguna induración a nivel, ¿sí?, de las temporales o sentimos ese latido, ¿sí? Palpar la articulación temporomandibular y ver si crepita o se hace algún ruido, si hay como una subluxación, eso nos va a ayudar fundamentalmente. Palpar los nervios occipitales, ¿sí? Occipital mayor, menor. Hay una fórmula fácil que es ponemos, ¿sí?, el primer dedo detrás a nivel de la mastoides, ¿sí?, otro en la protuberancia occipital, y lo que nos queda en medio ahí extendemos entre el índice en uno, el mayor en el otro, y lo que nos queda en el medio, justo ahí, es el nervio occipital mayor. Eso apriétenlo, si duele ahí, es bastante indicativo, ¿sí?, de un tipo de neuralgia y se puede tratar con lidocaína, ¿sí? Entonces está muy bueno mirar esto, ¿sí? Si aparecen estos puntos. También el rango del movimiento del cuello, o sea, acuéstenlo, háganle las maniobras para ver si tiene rigidez cervical, pero también miren el rango de movimiento que tienen. Háganle hacer máxima flexión, máxima extensión y rotación hacia un lado y hacia el otro para ver si hay limitaciones del cuello, porque a veces los mandan a hacer una radiografía pensando que esto es un problema cervical, pero nunca los revisaron para ver si realmente estaba esto.
Bueno, lo de la apertura mandibular, ¿sí? La palpación de las arterias temporales, y si es un paciente que, por ejemplo, está en un puerperio inmediato o un postoperatorio y le han hecho una peridural y piensan que puede estar perdiendo líquido, entonces la prueba de Trendelenburg es casi diagnóstica, sí, que es, si acostándolo calma tremendamente el dolor y si levantándolo aparece el dolor, y bueno, es cuasi diagnóstico que tenemos ahí, ¿sí? Bien, transmítanle el diagnóstico que tiene de forma directa. Mire, yo creo que lo suyo es una migraña, o estoy seguro que tiene grandes indicadores de que esto es una cefalea en clúster. Díganselo, y si creen que no están completamente, díganle que su diagnóstico es incierto. ¿Por qué? Porque tiene características de uno y del otro, y que bueno, que van a pedir exámenes complementarios o que los van a derivar a un especialista porque hay algunas cosas que le hacen ruido, pero díganselo al paciente, ¿sí? Y pregunten al paciente si entendió lo que ustedes le dijeron, ¿sí? Y si entendió las indicaciones, porque se van y por ahí ustedes le dijeron, bueno, vamos a hacer una prueba terapéutica, va a tomar analgésicos durante 3 días, si calma, listo, esto era momentáneo, si vemos que no calma, vuelva a la consulta, porque muchas veces van a seguir indefinidamente tomando el analgésico porque el clínico lo dijo y se olvidaron la mitad de lo que ustedes le habían explicado, ¿sí? Pruebas complementarias. A ver, el diagnóstico es clínico y así que se apoya en la anamnesis y en el examen físico. Solo si ustedes en el relato o en el examen encontraron algo que los preocupa, deberíamos mandar a hacer alguna prueba, ¿sí? Entonces, básicamente, el objetivo de la prueba es confirmar o descartar si una cefalea secundaria por las dos cosas que son básicas, que es la anamnesis y la exploración. Pero bueno, si nosotros pedimos un estudio complementario, después no puede seguir tomando lo mismo que venía haciendo, porque se supone que deberíamos modificar un poco la actitud clínica. Acá tenemos un algoritmo diagnóstico muy básico, pero que es muy claro, ¿sí? Es de la Sociedad Neurológica Española, porque nosotros tenemos como objetivo este año sacar los nuestros dentro del grupo de trabajo de cefalea. Por ahora nos apoyamos en el de ellos. Y es, ante un paciente con cefalea, le preguntamos y los exploramos. ¿Es normal? ¿No tiene ninguna bandera de alarma? Entonces, no hay que mandarlos a hacer ningún estudio complementario. Ahora, si dentro de la anamnesis y la exploración neurológica hay algún signo o característica típica, o está la presencia de, vamos a ver ahora, alarmas, banderas rojas, y bueno, entonces sí deberíamos mandarlo a hacer algún examen complementario.